Relato de Juan Carlos Guerrero, titulado Cheviro, perteneciente a Leyendas y Cuentos de Oxapampa. En una época emparentada con la mítica Paidani, vivió un hombre entre tantos otros mortales. Aquel Atsiri, humano, estaba acostumbrado a lidiar con los peligros de la selva. Los habitantes de su aldea reconocían su valor para enfrentarse a situaciones extremas y lo tenían como el prototipo del valiente. Eran tiempos difíciles, pues la claridad del orden civilizador aún no había aparecido. Los dioses vagaban por la tierra, en su extensión más humana, sin los rasgos que los caracterizarían siglos después. En aquella edad, habitaban tribus que cazaban mortales para comérselos. El Camabeni era, pues, un lugar en permanente conflicto y poblado de caminos inseguros, y eso lo sabía bien Cheviro, prohombre entre la gente de aquel periodo remoto. Cheviro trepó las mañanas que brotaban, sin cesar, entre los árboles de ese entonces. Abrió vías entre los vientos verdes de todas las tardes. Un ave canora se posó en un árbol alojado en uno de los tantos crepúsculos en que el semidios regresaba a su hogar, luego de su jornada diaria, en la que se adentraba en los bosques, en busca de algún sustento para alimentarse. El ave canora no era otro que un espíritu de mala entraña, un poderoso camari, quien trataba de distraer al guerrero, con una supuesta amabilidad de pájaro cantor. Cheviro ignoró a la melodiosa ave, pues estaba sumergido en preocupaciones de diversas índoles. Cuando pasó por el árbol en que se acomodaba el peculiar huésped, siguió de largo, sin enterarse de lo que acontecía a su alrededor. Entonces, Sas, el pájaro maligno aprovechó que el semidios estaba de espaldas, para intentar clavarle una lanza envenenada del mundo de los demonios camarís. Pero una nula fortuna se impregnó en las alas de aquel pájaro. Sus ambiciones no dieron en el blanco esperado. Apenas si rozó las vestiduras del gran guerrero, quien dio media vuelta, para increpar, por su proceder, al que pretendía asesinarle. Lo extraño es que no halló a nadie a quien reclamarle aquella afrenta, con máculas de asesinato de por medio. Entonces, Cheviro recordó haber visto un pájaro, en el momento de recorrer el tramo de ese paraje desolado que le conducía a casa. Era el único ser viviente con que se había cruzado, en la brevedad del instante en que intentaron matarlo, aunque, por alguna razón, el ave canora había desaparecido del árbol en el que estuvo reposando. Desde luego que no se tenía que ser demasiado perspicaz, para entender que el pájaro de Marras tenía que ver en el atentado contra su vida. Estaba claro que se trataba de un peregrino del plano de los espíritus demoníacos. Cheviro se había enfrentado a esa clase de entidades, en tantas ocasiones. De modo que imaginó que no contaba con otra alternativa que hacerle frente a aquel camari disfrazado de pájaro. Husmeó por los alrededores, con insistencia, sin embargo, no pudo hallar la más mínima pista del paradero de aquel emplumado. Por una cuestión lógica, era evidente que el aparecido había huido hacia el plano de los de su especie. Cheviro estaba tan cansado, que se recostó en el árbol que había tenido de huésped al que tanteó asesinarlo. Era una imprudencia echarse una siesta en tales circunstancias, pero su cuerpo estaba molido, a raíz del trajín, desde el arribo del nuevo día que ya empezaba a capitular. Entonces se acomodó al sueño, ajeno ya a cualquier voluntad de mantenerse despierto. Pronto se quedó dormido, sin que nadie se lo impidiera. En la profundidad de su sueño, se topó con el sendero que le conduciría a la morada del pájaro que había tratado de asesinarle. El ave se mostraba en su sueño, en su verdadera dimensión. Se trataba de un espíritu que reinaba en las profundidades más singulares del alma humana y en las aguas subterráneas que se alargan bajo la tierra. Era un ser poderoso, de aspecto inclasificable, en su formato original. Capaz de aterrorizar al más valiente de los hombres. A decir verdad, aquel espíritu del mal no había escapado a ningún lugar. Se encontraba muy cerca de Cheviro, tan cerca que quiso eliminarlo en ese mismo instante. Se lamentó no haber podido acabar con el humano, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. No obstante, ahora se le presentaba la preciosa ocasión de deshacerse de aquel legendario personaje, al que tanto odiaban las entidades de su mundo. Incluso los mortales tenían resistencia a las cualidades sobrehumanas de Cheviro,
puesto que en ocasiones hacía alarde de su fortaleza de semidios. Nada podría quitarle la dicha de ser el que acabe con los días de Cheviro. Estaba en ese trance, cuando algo despertó al guerrero, quien ni bien abrió los ojos, se tropezó con la manifestación más horrenda que haya visto en toda su existencia. Cheviro, de inmediato dedujo que se hallaba frente al camari, que supo ser un pájaro cantor y que ahora había vuelto a su forma original. Rápidamente, cogió una especie de lanza y se puso de pie, dispuesto a dar batalla. Sin embargo, aquella aparición se esfumó frente a sus ojos. Pronto comprendió, Cheviro, que se encontraba condenado a ser una víctima del mal genio de los espíritus tremebundos. Haciéndose innumerables preguntas, el guerrero marchó a casa. Ya en su vivienda, tuvo recelo de pegar un ojo, por temor de ser visitado por aquel espantoso demonio. No obstante, tornó a quedarse dormido, a pesar de que había sentenciado no volver a hacerlo. Aunque, en esta ocasión, su sueño no sería interrumpido. Durmió hasta el amanecer del siguiente día. Quiso desatenderse de lo sucedido en el día anterior, pero intuyó que no tenía escapatoria. Su destino se hallaba ligado a aquel espíritu del reino del mal. Hasta ese entonces, no sabía en qué momento volvería a toparse con aquella manifestación tan tenebrosa. Así pasaron unas semanas, hasta que nuevamente escuchó el canto de aquel peculiar pájaro que había antecedido a su encuentro con el camari de las oscuras tinieblas. Todo parecía igual que aquella vez. Cheviro retornaba de una tarde de caza por los bosques contiguos a su vivienda, cuando oyó aquel canto que venía del árbol del maldito albur. Arrojó al maquisapa que llevaba en el hombro, y se dispuso a dar con el espíritu de mal agüero que le carcomía la existencia. Aconteció lo mismo que en la ocasión anterior, el ave canora se volvió a esfumar. Aunque esta vez dejó un reguero de plumas como señuelo que le conduciría a su morada. Cheviro siguió aquella pista, con la determinación de vérselas con aquel camari. No era un asunto sencillo atravesar un terreno ataviado de peligros y ficticias señales. En el camino, se encontró con algunos mortales que masticaban hierbas, quienes le advirtieron que no era bueno seguir a un demonio del copete de ese camari. La aparición le devorará, sin ninguna duda, le dijo un viejo que se hallaba reposando en una especie de hamaca que pendía sobre la noche del universo. Por los alrededores, era harto conocido de que Cheviro no le temía a nada ni a nadie. Aun con el respeto que le guardaban aquellos hombres, debido a su reconocida valentía, sentían temor por la vida del guerrero. Aunque en un alarde de suprema arrogancia y de confianza de su poder, Cheviro ignoró cualquier comentario que pusiera en entredicho su poder de semidios. También los seres vivos de la selva, a cada paso que daba dentro de su designio trazado, le previnieron que tomara sus precauciones, antes de desafiar a aquel demonio. No obstante, parecía que no se hallaba en sus planes oír consejo alguno. El fabuloso héroe continuó con la búsqueda de aquella aparición, sin deberle deudas a nadie. Pronto arribó a un cráter que se ubicaba entre una montaña baja, y descendió a las entrañas mismas del inframundo. Aquel territorio, que despedía un olor desagradable, debía ser la morada del espíritu que buscaba, pensó. No estaba equivocado. Se encontraba en el camino correcto. Sin embargo, debería de recorrer algunos kilómetros hacia abajo, para dar, por fin, con el camari que tantos líos le había provocado. Allí estaba el espíritu aquel, blandiendo su arma de guerra y mofándose de la arbitrariedad de la muerte, con todo ser viviente. Y Cheviro, con la grandeza de su imponente figura, no dejaba de ser una copia humana, de las muchas que vagaban sobre la tierra. Las bravatas del espíritu, no acobardaron al héroe. El suave murmullo de las aguas que corrían en ese mundo subterráneo, por debajo de la civilización que conocía bien Cheviro, le distrajeron un poco. Mas no lo suficiente, como para dejar de quitarle el ojo a su enemigo declarado. Aguardaba tu llegada, criatura de existencia breve. Debes saber que no tendrás ninguna probabilidad de sobrevivir. Has cometido el error más grande, al tratar de dar conmigo. De aquí, jamás podrás salir. Considérate un hombre muerto, dijo el espíritu, en la comodidad de sus dominios. Te seguí, porque me dejaste pistas para hacerlo.
Además, en tu forma de pájaro, trataste de asesinarme. Nunca entenderé, ¿por qué intentaste hacer eso? Debo ser algo importante para ti, seguramente, respondió Cheviro, a su poderoso interlocutor. Por allí me enteré de la existencia de un Atsiri, nada común, y tuve curiosidad de conocerlo. Incluso los demonios de mi clase hablaban de ti. Decían que no me sería fácil vencerte. ¿Que hasta podrías ser inmortal? ¿Es cierto que eres inmortal o se trata de una broma de mal gusto? Preguntó el Kamari al héroe de tantos combates. Tendrías que averiguarlo, tú mismo, y no guiarte por habladurías, dijo Cheviro, y de inmediato se preparó para lo que creía que sería una encarnizada batalla. Que en efecto lo fue. El guerrero y aquel demonio del mundo de los espíritus estuvieron 3 días, con sus noches, combatiendo sin fatigas. Ni uno de los dos se daba por vencido, y jamás se dieron tregua. Arriba, en el mundo de los mortales, se oía el estruendo del mítico combate. El anciano de la hamaca movía los pies a cada golpe que escuchaba. Los demás hombres se hallaban atentos al devenir de la batalla. Debe ser Cheviro, peleándose con el espíritu malo, dijeron, por eso se oye tanto ruido. Peleaban, ya dentro de las aguas subterráneas, ya en la parte seca de aquel territorio. Los otros espíritus que acompañaban al demonio mayor, no tuvieron la ocasión de intervenir en la batalla, puesto que un resplandor ajeno a sus principios y a la naturaleza del lugar, se los impedía. Una cosa inconcebible, que atribuyeron a la ayuda y protección de los dioses del Genokite, a favor de Cheviro. Lo entrevieron, desde que llegó la hora del cansancio, que incluso afectó los músculos del demonio Kamari, asunto poco creíble para los seres vivientes de la tierra. Aún con la fatiga de aquella batalla interminable, Cheviro sacó fuerzas de donde parecía que ya no había. Eran los residuos que quedaban del motor de su propia energía. Finalmente, pudo vencer a ese enigma que tanto sacrificio le costó. Allí yacía el cuerpo de otro tiempo y paraje, entre el sonido inerte de las aguas que corrían bajo la tierra. Los demás demonios intentaron vengar a su jefe, pero una fuerza superior a sus compresiones les arrojó de la zona de combate, del que los mortales construirían relatos y poemas en un futuro que Cheviro ya no pudo ver. De más está decir que la gente de los alrededores cantaron alabanzas a la victoria de su guerrero, ese mismo día. Sabían que se habían librado de un pesado malestar en que se había convertido la traza de aquel Kamari. Los cánticos y las gratitudes hacia Cheviro, era una manera de darle la bienvenida a un nuevo tiempo. Los tiempos de las gestas heroicas.